Buenas noches a todos. La verdad que es muy necesario y espero que haya despertado también una curiosidad de poder aprender, de poder sumarse. Seguramente van a ser más cursos, ¿no? Confírmenme por ahí. Sí. Así que es necesario y seguramente a lo mejor despertó en vos el poder querer sumarte, querer aprender. Mira, vamos a pasar ahora, vamos a tener un momento donde vamos a ver la palabra de Dios. Dios te quiere hablar en esta noche. ¿Sabes? Yo sé que hace calor. ¿Quién tiene calor? No me mientan, todos tenemos calor. Yo sé que hace calor. A lo mejor estás con la cabeza en otro lado. A lo mejor viniste pensando en tus problemas. No sé. Pero te quiero invitar a que en este momento puedas prestar atención porque Dios te quiere hablar al corazón. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? No estás acá de casualidad. Dios te trajo hasta acá. A lo mejor viniste a ver, a acompañar, pero Dios te quiere hablar al corazón. Y eso estoy seguro. Él está en medio nuestro y quiere hablar a tu corazón. Vamos a orar, los invito a orar, pero te invito a que puedas abrir tu corazón para escuchar la voz de Dios en esta noche. Oramos. Amado Dios, gracias por este momento hermoso donde pudimos ver la muestra de los chicos. Gracias porque pudieron aprender, Señor, que esto es tan importante y que lo puedan utilizar para vos. Gracias por este ministerio. Te queremos agradecer también ahora que podemos abrir tu palabra con libertad. Te quiero pedir que puedas hablarnos, que puedas tocar nuestros corazones, en especial de aquellos que nos visitan, de aquellos que no te conocen en esta noche. Te pedimos esto, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro. Te pedimos que nos visites con salvación, Señor, y vida eterna. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, los invito a poder reflexionar sobre uno de los versículos, digo yo, más conocidos o más nombrados en la Biblia. ¿Sí? Los chicos lo hicieron con lenguaje de señas, re importante. Juan 3:16, si no tenés Biblia seguramente va a estar proyectado, va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que a lo mejor lo escuchaste alguna vez en tu vida, lo han usado en películas, libros, es muy conocido. Pero dice una gran verdad este versículo. Miren, hoy vamos a ver de forma rápida de dónde sale este versículo. Es Jesús que está hablando y a quién se lo está diciendo. Miren, en el libro de Juan, capítulo 3, vamos a ver que Jesús se va a encontrar con una persona. Esta persona se va a llamar Nicodemo. Va a decir el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Te cuento, Nicodemo era una persona que sabía un montón de la palabra, sabía un montón de la ley que tenían en ese momento. No solo eso, sino que la defendían, la enseñaban. Y era re importante para él. Y dice la Biblia que era un principal. Pero hay una curiosidad que dice que fue a Jesús a verlo ¿de qué? De noche. ¿Sí? Posiblemente no lo querían que lo vieran con Jesús. En ese momento era perseguido Jesús, ¿sí? No le gustaba escuchar de él o verlo a los fariseos, a los escribas, porque él decía ser el Hijo de Dios y para ellos no lo era. Sin embargo, Jesús haciendo milagros, haciendo señales, mostrando el poder de Dios en su vida. Él se va a encontrar con él. Y Jesús respondiendo le va a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mirá la respuesta que le dice el Señor Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué cosa loca, ¿no? Pensamos en el nacimiento como pasamos cada uno de nosotros. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Pregunta que seguramente se habrá hecho Nicodemo y va a decir, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla
de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Seguramente tenía muchas dudas, Nicodemo. El Señor Jesús le va a decir que tenía que nacer de nuevo. No un nacimiento en la carne, sino un nacimiento espiritual. Y mira, va a decir, el Señor le va a seguir diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el descendido del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús va a utilizar una historia, un hecho que pasó hace muchos años atrás, en ese entonces, a nosotros nos queda más lejano todavía, con Moisés. Seguramente escuchaste el nombre de Moisés. Te quiero invitar a que lo leamos para poder entender y comprender un poquito más este ejemplo que le está dando el Señor. Esta historia está en Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 4. Después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas. ¿Sí? Otras versiones lo dicen así. Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Qué cosa rara, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, ¿qué dice ahí? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Me encanta porque el Señor Jesús va a estar hablando con Nicodemo y va a poner este hermoso ejemplo. Un ejemplo donde las personas, imagínate de estar en el desierto y ser mordido y no tener ninguna esperanza. Sin embargo, Moisés, como Dios le envió, va a ser una serpiente de bronce. Y todo aquel que era mordido, que era mordido por esas serpientes, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué increíble. Y va a terminar diciendo el versículo 15, ese pedazo, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo te quiero hablar de la persona de Cristo. ¿Sabes? Él fue clavado en una cruz. Él fue enviado a este mundo para poder salvarnos, para poder pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Mirá, dice el versículo 16, y lo vuelvo a leer y prestá mucha atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a vos y a mí, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? ¿Querés nacer de nuevo? Es necesario esto. Mirá, para poder seguir y entender esto, ¿sabes? Tenemos un gran problema nosotros para poder acercarnos a Dios. Y este problema es el pecado. Todos tenemos pecado, dice la palabra. Romanos, miren, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Va a decir, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vos estás acá y me decís, pero me estás diciendo que soy malo, que soy mala. Te estoy diciendo que tenemos un problema que es el pecado, que está en nosotros.
Nacemos con el pecado. Mirá, te invito a que después en tu casa busques Génesis 3. Vamos a ver la desobediencia del hombre y la caída, ¿no? En el pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo el fruto prohibido y van a pecar. Y una de las consecuencias más feas y más dolorosas que vimos hasta el día de hoy, que es la muerte, entró. Duele la muerte, nos pone tristes, nos separa. Es algo que es muy duro y es una consecuencia del pecado. Va a seguir leyendo, va a seguir hablando. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Somos todos nosotros. A lo mejor lees esto y decís, es muy fuerte, yo no soy así. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Nadie. Del corazón del hombre nacen todas estas cosas malas que leímos. Sigue diciendo, pero sabemos que la ley dice, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabes? La ley, el pecado, ¿sí? La ley nos muestra que ese pecado nos separa de Dios. Pero la ley también nos muestra que somos incapaces de poder cumplirla. ¿Alguna vez te propusiste cumplir los mandamientos? Podés hacerlo, pero en algún momento vamos a errar. Y por sola esa falla, por sola esa vez que erremos, ya tenemos pecado y somos injustos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, no tiene pecado. Y nosotros tenemos este gran problema, que sí tenemos pecado. Romanos 3:23 va a decir que por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. No hay nada que podamos hacer por nuestros méritos, por cuenta propia, para poder acercarnos de Dios. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tenemos como seres humanos? Pensar que podemos hacer algo, ¿sí? Nos creemos el centro del mundo, ¿no? Somos orgullosos. Nos gusta ponernos en el lugar de Dios, nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos, elegir nuestro camino, elegir lo que yo hago, lo que yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos pecado. Mirá lo que dice. Vamos a leer también Romanos capítulo 5, más adelante. Vieron que muchas veces heredamos enfermedades. Es un garrón. Lo elegimos, sin embargo, llegan esas enfermedades y hay que cuidarse. Pero mira, el pecado, vamos a tomarlo así, también como una enfermedad, ¿no? Algo que no podemos evitar, pero lo heredamos. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre Adán, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Sabes? Como dije, esa ley nos muestra que somos pecadores, que somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios. Por más que intentemos hacer cosas buenas, por más que intentemos tratar de acercarnos a Dios, no vamos a poder. Eso es la religión, ¿no? Intentar religar, volver a acercarnos a Dios. Pero la religión no se acerca a Dios. Porque no hay nada que podamos hacer para acercarnos por nuestra cuenta a Dios. Nada podemos hacer para poder limpiar nuestro pecado por nosotros mismos. Romanos 6:23 va a decir que la paga de ese pecado es muerte. Y acá podemos relacionarlo un poquito como hablaba Jesús con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros estamos muertos. No una muerte física, una muerte espiritual. Estamos separados de Dios, decíamos, alejados. Y no hay nada que podamos hacer. Sería más fácil, ¿no? Si yo le dijera, si compramos algo, si vamos a tal lado, si hacemos ciertas cosas, podemos alcanzar la salvación de Dios. Y como seres humanos les puedo asegurar que es más fácil de creer y de hacer. Pero no es así, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que solamente hay un camino, y ese camino es Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo.
Te invito a que sigamos leyendo el versículo de Juan 3. Porque después del versículo 16 va a decir algo hermoso, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia dice también que nosotros no solo estamos separados de Dios, sino que estamos condenados a estar eternamente separados de Él por nuestra condición de pecadores. Y esto es una triste noticia, pero te quiero hablar de la buena noticia. Dios te amó tanto, tanto, tanto te amó, que envió a su único Hijo, a Cristo, a que muriera en una cruz, en lugar tuyo y mío. ¿Sabes por qué? Porque dijimos que la paga del pecado es esa muerte. Y Él pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Porque te amó. Porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo. Hoy está a la diestra de Dios. Y quiere tener una relación y un encuentro con vos. Jesús para muchos puede ser una persona importante. Una imagen. Una historia. Pero yo te quiero invitar a que lo conozcas personalmente. Porque Él está vivo. Te quiere cambiar la vida. Te quiere hacer nacer de nuevo. Te quiere transformar. Nosotros somos condenados por ese pecado. Ni nada podemos hacer para poder limpiarlo. ¿Sí? Tampoco podemos limpiarnos por nosotros mismos. Va a decir Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nada podemos hacer por nuestras cuentas para poder limpiar ese pecado. Ni ninguna otra persona. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie en esta tierra que pueda perdonar tus pecados. El único es Cristo. Vamos a volver a Romanos. Hablamos de que estamos separados de Él. Y qué triste sería que nos vayamos a casa con esto, ¿no? Sabiendo de que estamos separados de Dios y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Romanos 3:24, leemos del 23, leíamos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabés qué es la redención? Es que Cristo, Jesús, pagó el precio que teníamos que pagar vos y yo, que era la muerte. Él murió en la cruz y nos redimió. No solo murió, sino que fue clavado en esa cruz y derramó toda su sangre, porque era necesario para tener el perdón de pecados. Y dice la Biblia que murió. Entregó su vida en la cruz por amor a vos. Pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó y venció la muerte. Y Él tiene el poder para poder perdonar tus pecados. Es el único que puede perdonar tus pecados. Nadie en la tierra lo puede hacer. Y es una decisión que tenés que tomar vos, personalmente. No importa cuántos años tenés. Puede ser del más chiquitito al más grande. Si entendés que Jesús murió en la cruz por vos, que pagó el precio de tus pecados, y lo crees, si tenés fe en esto, y estás arrepentido, arrepentida de tus pecados, Él te amó tanto, decíamos, tanto, que hizo esta muestra de amor enorme, enviando a su único Hijo. Si lo crees, podés tener vida eterna, podés nacer de nuevo. A veces nos cuesta entender esto, ¿no? Somos justificados gratuitamente, leíamos. ¿Sabes por qué? Porque alguien ya pagó el precio, y ese alguien fue Jesús. Romanos 6:23, el final va a decir, dijimos, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, es necesario que te arrepientas de tu pecado. Cuando entendés que tenés pecado y que estamos separados de Dios, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse de nuestros pecados lleva a que si estamos llevando una vida con pecado, que la dejemos a un costado.
que pensemos en Cristo. Arrepentámonos de nuestros pecados. Cristo pagó el precio muriendo en la cruz y resucitando. Pero está vivo. Está vivo, como dije, a la diestra de Dios, esperando el momento para venir a buscar a su iglesia. Dios te quiere regalar vida eterna, vuelvo a decirte, y quiero insistirte en esto. Si entendés en esta noche que Cristo murió por vos, que cargó en Él los pecados de toda la humanidad, los tuyos y los míos, que murió y que resucitó para darte vida eterna, para hacerte nacer de nuevo. Te quiero invitar en esta noche que lo puedas recibir en tu vida. Dios te trajo hasta acá, estoy seguro, estoy convencido para tener un encuentro con vos. No hay nada que podamos hacer que nos pueda acercar a Dios, solamente creer en Cristo. Por eso que yo te quiero invitar a que en este momento puedas tener una oración, un tiempo donde puedas hablar con Dios. ¿Sí? Ahí donde estás, que puedas inclinar tu rostro, cerrar los ojos. ¿Sabes por qué? Para no distraerte. Porque Dios te quiere hablar. Dios te habló al corazón. Y Dios te invita a que puedas creer en Cristo. Invitarlo a tu vida. Decirle, Señor, Dios, sálvame. Dios, creo que Cristo murió en la cruz y resucitó por mí. Creo que es el único que puede limpiar y perdonar mis pecados. Que puede darme una nueva vida. Que me puede dar vida eterna. Con tus palabras, no importa quién tenés al lado, porque Dios quiere tener una relación con vos, personal. Y si en esta noche entendiste que Cristo pagó el precio de tus pecados, invítalo a vivir a tu vida, a tu corazón. Si estás arrepentido de tus pecados, pedile a Dios sencillamente, Dios, te pido perdón. Dios, vení a mi vida, limpia mis pecados. Creo en Cristo. Creo que murió y resucitó por mí. Oramos. Amado Dios, te quiero rogar por este momento, por todas aquellas personas que están en medio nuestro que no te conocen. Señor, no las dejes salir de este lugar sin recibir a Cristo. Te ruego por sus corazones para que puedan entender que tienen pecado, que tenemos pecado y que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Gracias porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Gracias porque ocupó nuestro lugar en la cruz, porque derramó toda su sangre y hoy podemos tener perdón de nuestros pecados. Gracias porque creyendo podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque nos das una nueva vida, porque nos das vida eterna. Y en el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Mirá, no sé si tomaste esta decisión, pero le pedíamos a Dios que no te vayas de este lugar si no la tomaste. ¿Sabes por qué? Porque Dios te garantiza una vida eterna, una vida junto a Él, en el cielo. Pero leíamos también de que Dios envió a su Hijo para poder salvarnos de la condenación, porque todos nosotros estamos yendo a la condenación eterna. Eternamente. Y Dios nos rescata de eso gracias a la persona de Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? Mirá, te leo un versículo. 2 Corintios 5:17 dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Si vos tomaste esta decisión de creer en Cristo en esta noche, Dios tiene el poder de poder transformar tu vida y hacerte una nueva criatura. Y ese espíritu que estaba muerto pasa a estar vivo. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo viene a vivir a tu vida y a tu corazón. El Espíritu Santo viene a tu vida. Y ese espíritu que estaba muerto pasa a estar vivo. Dios mismo viene a tu vida. Y dice la Biblia, en Juan 1:12, que nos da el derecho de poder ser llamados hijos e hijas de Dios. No te vayas de este lugar sin creer en Cristo. Efesios 2:8 va a decir, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, un regalo de Dios. Me gustaría también que te vayas a tu casa con Cristo, ¿sabes por qué? Porque así como hoy lo escuchaste, contale a otros
lo que Cristo hizo en tu vida. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La decisión es personal, pero tenés que ir a contarles a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra y si tenés una duda, quieres charlar algo, yo voy a estar, cualquiera de los hermanos va a estar, el que te invitó, pero no te vayas de este lugar con alguna duda, no te vayas de este lugar sin tener a Cristo en tu corazón. Muchas gracias por escuchar.